¿qué es la piedad? El tratar de definir a la piedad es como tratar de definir que uno es mentalmente sano. Todos tienen una definición distinta. Es por eso que es tan importante entender bien Romanos capítulo 12. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo pasa de la declaración del cristianismo, en los capítulos 1 al 11, a la muestra del cristianismo desde el capítulo 12 hasta el final del libro. El versículo 9 de Romanos 12 nos revela la auténtica demostración del carácter de Dios. Esta es una manera en que usted puede saber que ha tomado el autobús correcto y que se dirige por el camino correcto, el camino bueno. En los últimos versículos de este capítulo, Pablo nos da declaración tras declaración definiendo a la vida piadosa auténtica. Jesús dijo: de esta manera conocerán los hombres que ustedes me siguen a mí. Y seguirle a Él implica seguir su carácter, que es piadoso. Todos sabrán si usted es genuino o no, por la manera en que ama a los demás, el interesarse por las necesidades de los demás, si usted sirve a los demás. De esa manera, el resto de la gente se va a dar cuenta si usted es realmente un cristiano. Minucius Félix, un abogado romano de la época de Pablo, escribió lo siguiente en cuanto a los creyentes: se aman sin conocerse. Félix dijo: si se pueden imaginar esto, ni siquiera saben algo acerca del otro, pero ni bien descubren que pertenecen a Cristo, inmediatamente se aferran el uno al otro. Julián el Apóstata, un emperador romano del siglo IV que odiaba a Cristo, dijo lo siguiente de los cristianos: su maestro ha dejado la enseñanza y la creencia de que todos son familiares. La característica principal de la piedad es el amor, los unos por los otros. Estamos desarrollando algunos pensamientos en cuanto a la piedad. Dijimos que la característica principal de la piedad es el amor ágape, ese amor de Dios. En segundo lugar, el precio de la piedad. Ahora Pablo pasa a darnos el precio de la piedad. Es una moneda con dos caras. Un lado es negativo mientras que el otro es positivo. Fíjese primero en lo negativo. En el versículo 9 de Romanos 12 leemos: aborreced lo malo. Esta palabra traducida a aborreced aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y es aquí, en este pasaje. Se trata de un término fuerte que significa odiar. Mafard lo traduce así: tengan al mal como algo horroroso. Williams enfatiza el tiempo verbal presente de este participio traduciéndolo de la siguiente manera: uno siempre tiene que horrorizarse por lo que es malo. Espere un minuto. ¿Por qué el apóstol Pablo le tiene que decir al creyente que odie el pecado, que odie la maldad? ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando uno se convierte, no va a odiar automáticamente al pecado. De hecho, una de las trampas que enfrenta el creyente en la actualidad es que estamos tan rodeados del mal y el pecado que nos acostumbramos a su presencia. Martín Lutero dijo en su breve comentario del libro de Romanos que nosotros, siendo creyentes y todos inclinados por el mal, es por eso que Pablo escribió esto. De hecho, hay veces los creyentes aprueban el mal. Uno a veces lo aguanta en vez de aborrecerlo. Nosotros como creyentes le damos tiempo al mal, coqueteamos con el mal y vemos cuánto nos podemos acercar a su llama. No queremos criticar al mal para no ofender. Dialogamos para poder seguir hablando de otras cosas. Afirmamos que no somos de juzgar y que después de todo no somos tan diferentes. A veces compramos una entrada para ver algo malo o hasta pagamos por mes para ver cosas malas. Aplaudimos cuando el mal seduce a un hombre o alcanza a una muchacha. A veces le damos al mal nuestra tarjeta personal y lo invitamos a llamarnos. A veces deseamos cosas malas y hasta fantaseamos
con encontrarnos con el mal en algún lugar a cierto tiempo. A veces nos sentamos con el mal y escuchamos sus historias y chistes y hasta nos reímos. Ocultamos al mal, lo maniobramos y en nuestro mundo secreto planeamos en nuestras mentes y jugamos con el mal en nuestros corazones. Eso, mi amigo, es tomarse el autobús equivocado. Permítame advertirle, si usted es creyente, está viajando en el autobús equivocado y o está en el camino de la piedad o está en el camino de la impiedad. ¿Sabe por qué Pablo le escribió esto a los creyentes? Porque tal como dijo el pastor Charles Spurgeon, hay veces en las que mi imaginación me ha llevado a sumideros de la tierra, a las cloacas más profundas. A veces, cuando me siento más entregado a Dios que nunca y cuando estoy en ferviente oración, una plaga de las peores se desata en mi mente. Amigos, a veces un creyente puede subirse al autobús equivocado. Cuando eso le suceda, usted necesita explicar por qué no pertenece a ese lugar, sea a donde fuere. Parte de la búsqueda de la piedad está en el proceso de pensar de una manera diferente en cuanto al pecado. Esto es parte del proceso de ser más como Cristo. Cuando somos piadosos, pasamos a odiar al pecado. Leslie Flynn cuenta la historia de una madre que estaba preparando una ensalada cuando su hija, una joven universitaria, mencionó que iba a ir al cine a ver una película algo cuestionable esa noche. Sin decir nada, la madre agarró un puñado de basura y lo arrojó en la ensalada y siguió mezclando vegetales. La joven asombrada exclamó: «¡Mamá! ¿Le estás poniendo basura a la ensalada?» «Ya sé», respondió la madre. «Pensé que si tú permitías un poco de basura en tu mente, no te hubiera importado un poco de basura en tu estómago». A veces somos así. Cuán permisivos somos con el pecado. ¿Qué tipo de mal necesitamos para horrorizarnos? Hace poco leí un artículo en el prestigioso diario The New York Times que hablaba acerca de un aerosol con tricloretano que era usado por una fábrica de artículos de limpieza. Este limpiador, si no se usaba correctamente, era muy tóxico. A principios de la década de los 80, jóvenes universitarios de la escuela descubrieron que podían drogarse al rociar una bolsa con este aerosol y luego aspirarla. Al menos un estudiante perdió la vida. Así que la compañía puso una advertencia en el aerosol que decía así: peligro de muerte o daños irreversibles al inhalarse. Aún así, la empresa seguía recibiendo denuncias. Finalmente, los ejecutivos de la empresa y los abogados idearon una advertencia que realmente no pasaría desapercibida. Ellos sugirieron hacer que la etiqueta con la advertencia fuera más grande, cosa que fue rechazada porque los jóvenes pensarían que el producto sería más efectivo. Así que uno de los abogados dio en la tecla al preguntar: ¿a qué le tiene más miedo la gente que a la muerte? Alguien respondió: lo más importante para la gente es la apariencia, dijo alguien. Entonces, este grupo de hombres diseñó otro tipo de advertencia para el envase que decía que si uno inhalaba el producto, este podría desfigurar el rostro. Es verdad, nada desfigura más la cara que la muerte. Así que la nueva advertencia decía: el inhalar este producto puede causar desfiguración total. El abuso cesó abruptamente. Los que usaban este producto para drogarse no le temían a la muerte, ni a la posibilidad de tener daños permanentes en su salud, pero tenían terror de quedar desfigurados. ¿Qué cosas lo aterrorizan acerca del pecado? Las horribles consecuencias del mismo, la pérdida, una enfermedad, una adicción, el quedar expuesto o tal vez la muerte. Fíjese que Pablo no dice que la persona que busca la piedad aborrece las consecuencias del pecado. Pablo dice que esta persona odia el pecado.
Nosotros podemos odiar las consecuencias del pecado, pero el proceso de ser piadoso queda evidenciado cuando desarrollamos un odio por el pecado, sin importar cuáles sean las consecuencias. Hay una gran diferencia allí, y eso es lo que tenemos que entender. La cualidad principal de la piedad es el amor. El precio a pagar por la piedad es la exclusión, o sea, el alejarse del pecado y el odio del pecado. Sin embargo, el creyente promedio no está dispuesto a pagar el precio. Se trata de rehusarse a tomar un autobús que pasa siquiera cerca del pecado. Tal como dijo uno de los primeros líderes de la iglesia, sí, nosotros le pedimos a Dios que nos libre de las olas tempestuosas de la tentación, pero también tenemos que remar para alejarnos de las rocas. Ahora, demos vuelta a la moneda y fíjese en el lado positivo de este precio a pagar si queremos ser piadosos. Primero, debemos odiar el mal. Segundo, Pablo escribe en el versículo 9 de Romanos 12, seguid lo bueno. Usted se preguntará, ¿qué es lo bueno entonces? Bueno, es todo lo que está leyendo en este pasaje de Romanos. De hecho, esto es lo mismo que descubrirá una vez que su mente sea renovada y transformada por la palabra de Dios. Luego usted podrá hacer lo que el versículo 2 de este capítulo nos dice que es bueno. Y lo que es bueno y aceptable a Dios es puro, y lo que es aceptable a Dios es puro y es bueno. Siga lo bueno. Haga eso y estará automáticamente buscando ser como Cristo. La Biblia nos dice que debemos alejarnos del mal y también que debemos quedarnos cerca del bien. Esta palabra seguid en el griego es la misma palabra usada cuando Felipe recibió órdenes del Espíritu Santo de ir y acercarse al etíope que estaba leyendo en su carro, allí en Hechos capítulo 8, versículo 29. No sé si recuerda este pasaje. En otras palabras, él tenía que subirse al carro, tanto el carro como él debían ir en la misma dirección y al mismo tiempo. Este es el mismo verbo que descubrimos en el Antiguo Testamento griego que describe lo que un hombre hace al casarse. Él debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. Esa es la misma palabra en Génesis 2:24. El hombre pasa a ser uno con su esposa. Su esposa pasa a ser su prioridad. Su madre y su padre ya no tienen preeminencia o prioridad. Todo lo demás y todas las demás cosas ocupan un segundo lugar en la unión matrimonial. El marido y la esposa quedan unidos. Este es un cuadro del creyente y el bien. El creyente debe aferrarse a lo bueno, fusionarse a lo bueno. Debe desear el bien por sobre todas las cosas y por sobre todos. Cualquier cosa que no sea buena no debe de pegarse a las manos o al corazón del creyente. En otras palabras, Pablo está diciendo que el creyente que desea ser piadoso va a eludir el mal y se va a aferrar a lo bueno. Pero vayamos terminando con una aplicación. Permítame concluir con dos principios a manera de aplicación. En primer lugar, la característica principal de la piedad no es opcional, es esencial. ¿Escuchó? Primera aplicación, la característica principal de la piedad no es opcional, es esencial. Sin el amor, usted no puede demostrar piedad al mundo. Pero el segundo principio en esta aplicación es que el precio de la piedad no es parcial, es absoluto. De acuerdo a todo el desarrollo que estábamos haciendo de este tema, el precio de la piedad no es parcial, es absoluto. El lenguaje original empleado por Pablo en la carta a los Romanos da la idea de que se trata de la totalidad de este tema. Todo lo que es malo lo debemos eludir. Todo lo que es bueno debemos buscar. El buscar la piedad involucra todo su ser, todo lo que posee y todo lo que haga.
El amor de Dios demanda nuestra alma, nuestra vida y nuestro ser por completo. Dal Ayers cuenta que en una oportunidad estaba visitando Haití y escuchó a un pastor dando una ilustración a su congregación sobre la necesidad de buscar ser como Cristo sin quedarse con nada para sí. El pastor contó la historia de un hombre que sabía que quería vender su casa por $2,000. Otro hombre estaba muy interesado en esa casa, pero no le alcanzaba el dinero para pagar esa suma. Después de discutir mucho por el precio, el dueño llegó a un acuerdo con el comprador. Le dejaría la casa a mitad de precio, pero con una condición. Él se quedaría como dueño de un clavo que sobresalía de la puerta de entrada. El comprador quedó satisfecho y cerraron el acuerdo. Después de varios años, el dueño original quiso volver a poseer la casa, pero el otro hombre se rehusó a venderla. Ellos se habían puesto de acuerdo con el precio y él ya era el propietario de la casa en forma legal, de toda la casa excepto por un clavo. Así que el propietario original de la casa salió, encontró la calavera de un perro muerto y la colgó del clavo en la puerta que aún le pertenecía. En poco tiempo la casa se volvió inhabitable y la familia se vio forzada a vender la casa al dueño del clavo. El pastor haitiano prosiguió ilustrando y diciendo que el entregarse a Cristo debe ser por completo. No debemos dejar ni un pequeño clavo del cual el enemigo pueda tomar control. Debemos entregarle la casa entera a Cristo. Este es el mensaje de Romanos capítulo 12, versículo 9. Amar de manera absoluta sin quedarnos con algo. Aborrecer el mal, no la mayoría, sino todo. No deje ni siquiera el clavo más diminuto para que el enemigo lo manipule. Usted ni se imagina lo que el enemigo puede hacer con un solo clavo en su corazón. Pero también, aférrese a lo que es bueno. Esto no se trata de algo pasajero, sino de un casamiento, algo de por vida, aferrándose a lo que es bueno con Dios como testigo. Haga esto y estará transitando un camino marcado por su propia muestra de piedad. Ruego al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos firmes con las decisiones que estamos tomando. Por favor, vayamos tras la piedad, sigamos adelante, amando absolutamente, aborreciendo el mal y aferrándonos a aquello que es bueno, porque de esa manera vamos a ir mostrando toda nuestra piedad y las demás personas nos van a conocer que realmente somos hombres y mujeres que amamos a Dios de todo corazón y mostramos sin apariencia lo que hay en todo nuestro ser. Ruego al Señor para que cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento puedan tomar las decisiones correctas y alejarse de ese pecado que lo está atormentando. Vaya a Dios en oración, aléjese por completo de ese pecado, aborrezca ese pecado, no las consecuencias, sino el pecado, aborrézcalo y aléjese de él. Ore a Dios, Dios le está escuchando en este momento. Es un muy buen momento para orar a Dios y compartir y abrir su corazón y dejar de lado todo ese pecado que lo está atormentando. Ore a Dios. Dios le está escuchando y está esperando su oración a Él. Que Dios le bendiga.